Muy buenas tardes para todos y todas. Nuevamente, su promotora de lectura y amiga Milena Guerrero, desde la Biblioteca Municipal Héctor Hernando González del municipio de Cota, perteneciente a la Secretaría de Cultura y Juventudes de nuestro municipio de Cota. Hoy nos vemos en el capítulo número 2 de nuestra hermosa historia Fantasmas a domicilio. Recuerden que estamos trabajando este libro, que son 9 capítulos maravillosos. Ya nos vimos en el capítulo 1. Hoy en el capítulo número 2 vamos a conocer un poquito más de la vida de Lucas y de todo el entorno que lo rodea. Bueno, entonces, sin más preámbulo, capítulo número 2. Un negocio muy extraño. Y la valla publicitaria decía así: Fantasmas a domicilio, especialistas en fantasmas para toda ocasión. Llámenos al 1-800-MIEDOS y le enviaremos a la puerta de su casa el fantasma que usted necesita. Tenemos toda una variedad a su disposición. Si el fantasma no llega en 30 minutos, le sale gratis. ¿Qué tal ese negocio? Era un negocio de veras extraño. Mis abuelos se encargaban de conseguir trabajo a los fantasmas que estaban desempleados, pero también les ayudaban a perfeccionar sus talentos. Por ejemplo, mi abuela daba clases de sustos para la oficina y el hogar, en donde los fantasmas aprendían a abrir y cerrar puertas a medianoche, a encender luces, a arrastrar cadenas y a mover cortinas, a caminar dando pasos sonoros y a colocarse detrás de una persona para luego poner la mano derecha sobre su hombro. Mi abuelo era más artístico. Él daba clases de actuación y música. Con él, los fantasmas aprendían a tocar instrumentos para que sonaran en medio de la noche. Aprendían a trabajar sus cuerdas vocales para tener voz de ultratumba y también a reír con sonoras y pavorosas carcajadas. Cuando un fantasma llegaba a la primer clase, el abuelo le decía: ríe, por favor. Y el fantasma hacía esto. Entonces mi abuelo añadía: con esa risita te van a contratar en un programa de chistes en la radio. Tienes que aprender a reír con personalidad tenebrosa, así. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja! La gente llamaba y decía: quiero que me envíe un fantasma para el salón de actos del colegio. Ah, y por favor, que sepa tocar el piano. Mi abuela decía que hubo una época en que todo salón de actos que se respetara debía tener por lo menos un fantasma, que por leyendas escolares de todo el mundo decían que en la antigüedad cada colegio había sido un cementerio. También llamaban al negocio clientes que decían: quiero una docena de fantasmas para la casa de mi suegra. O quiero un fantasma para la casa de mi profesor de matemáticas. Entonces, mi abuela se encargaba de enviar al fantasma indicado y le conseguía empleo. Todos eran fantasmas inofensivos, solo provocaban pequeños sustitos, lo suficientemente apreciables como para que las personas afectadas corrieran a buscar abrazos en otras personas que los hiciera sentir protegidos y amados. Los mejores clientes eran las abuelas, que querían contratar fantasmas para que los nietos se pasaran a dormir en las noches con ellos. Pero un día el negocio comenzó a decaer y a decaer. Parecía que la gente iba perdiendo el miedo a los antiguos personajes de terror. Las personas se volvían inseguras, autosuficientes, como si nada pudiera atemorizarlas. Antes, cuando una puerta se cerraba repentinamente en la casa, abrían todos los ojos como sapos,
se ponían verdes del susto, colocaban una mano en el pecho y decían ¡un fantasma! Pero en los tiempos actuales, si una puerta se cierra sola a medianoche, cuando ya todos están metidos en la cama, una mamá dirá con voz tranquilizadora: no pasa nada, debe haber sido el viento. De seguro que una ventana se ha quedado abierta. Fantasmas sustituidos por el viento. Y si las luces se encienden y luego se apagan sin explicación alguna, un papá seguramente exclamará: no es nada, a veces el voltaje sube y baja. Fantasmas reemplazados por la potencia eléctrica. Y si se escuchan voces de ultratumba, mamá calmará a todos diciendo: no teman, deben ser los vecinos. Las paredes son tan delgaditas que se escucha todo lo que dicen al lado. Eso ya era el colmo. Fantasmas suplantados por las construcciones baratas de los arquitectos. La gente llegó a decir que los fantasmas no existían. Los viejos miedos cambiaron por unos muy novedosos. Las señoras, por ejemplo, le tienen miedo a ser gordas y arrugadas. Los señores a la cuenta de la tarjeta de crédito. La televisión y el cine se encargaron de que los niños ya no tuvieran miedo a los ogros. Cuando apareció Shrek, los niños de todo el planeta pidieron como regalo un ogrito de peluche. ¡Qué vergüenza para los verdaderos ogros! El negocio de fantasmas a domicilio decayó hasta que un día tuvo que cerrar. Mis abuelos agarraron sus pocas cosas y se fueron a dar la vuelta al mundo. Ya ha pasado mucho tiempo y desde entonces aún no regresa. A veces me llaman por teléfono, a veces me envían una postal. Antes de que se fueran le pregunté a mi abuela si se sentía triste por dejar la ciudad y ella me dijo que sí, que le apenaba mucho que los fantasmas se hubieran quedado sin trabajo. ¿Qué va a ser de ellos?, le pregunté. Cambiarán de profesión seguro. Ya conozco algunos que han dejado de ser fantasmas y se han convertido en angelitos de la guardia. Otros se han dedicado a dictar charlas de autoayuda. Pronto desaparecerán para siempre, dijo él. Se extinguirán. ¿Y qué tan malo es que desaparezcan los fantasmas, abuelita? Cuando los fantasmas desaparezcan, Lucas, muchas cosas desaparecerán con ellos y los seres humanos lo lamentarán. Yo no entendí e incluso llegué a alegrarme un poquito. Prefería vivir en un mundo en el que los dinosaurios y los fantasmas ya no existieran. Tiempo después descubrí que mi abuela tenía la razón. Y por hoy hemos terminado nuestro capítulo número 2 de Fantasmas a domicilio. Bueno, recordemos una vez más que Fantasmas a domicilio es un cuento y que corresponde al género narrativo que tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace. Hoy te invito a que hagas un ejercicio conmigo. Toma una hojita o tu cuaderno de tareas, de apuntes, de escritos y hacemos un recorderis de la actividad de hoy. Entonces, ponemos el capítulo número 2, escribimos un negocio muy extraño. ¿Cuál era el negocio extraño? Fantasmas a domicilio. Hacemos el dibujito y un pequeño recorderis, un pequeño fragmento de nuestra historia de hoy. Bueno, para todos, muy buenas lecturas. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden quedarse en casita, juiciositos, tener un ahorro razonable de nada. Besos, buenas lecturas para todos.